Bueno, vamos a revisar el concepto de presión. También se le nombra presión mecánica. Presión mecánica, esto para distinguirla de los otros tipos de presiones como presión hidrostática, presión atmosférica, etc. Entonces, presión mecánica, ¿cuándo se dice que tenemos una presión? Vamos a tener una presión cuando ejerzamos una fuerza de manera perpendicular a una superficie. Por ejemplo, aquí tenemos el pizarrón. Si yo llego y ejerzo una fuerza de forma perpendicular en dicha superficie, aquí vamos a tener una presión sobre dicha área. Por lo tanto, la fórmula de presión vamos a quedar como fuerza entre área. Esta es la fórmula para medir la presión, que sería fuerza entre área. No hay que olvidar que esta fuerza se ejerce de manera perpendicular a la superficie. Y tendríamos en el denominador lo que es el área superficial. El área superficial. Aquí tendríamos la presión. Entonces, pues, presión es igual a fuerza entre área. Ahora, ¿cuáles son las unidades para medir presión? Entonces, como tenemos que presión es fuerza entre área, las unidades en el sistema internacional, aquí estoy haciendo referencia al sistema internacional, sabemos que la fuerza se mide en newtons y sabemos que el área se mide en metros cuadrados. Por lo tanto, para medir la presión, las unidades son newtons sobre metro cuadrado. Eso recibe un nombre especial. Esto es lo que se conoce como el pascal. Es decir, un pascal va a ser igual a un newton sobre metro cuadrado. Esa es la definición. Ahora tenemos muchas otras unidades, no solamente el pascal. El pascal es la unidad para medir presión en el sistema internacional. ¿Qué otras unidades tenemos? Unas muy utilizadas son, por ejemplo, la atmósfera o ATM. La atmósfera, una atmósfera equivale a 1.013 por 10 a la 5 pascales. Que esto en realidad viene de medir la presión atmosférica. Medir la presión atmosférica a temperatura ambiente y a nivel del mar. Entonces una atmósfera son 1.013 por 10 a la 5 pascales. También tenemos lo que es el milímetro de mercurio. Y un milímetro de mercurio, también llamado torr, esto en pascales equivale a 133.3 pascales. Entonces, también es muy utilizada la unidad de milímetro de mercurio. Ahora, ¿qué otra unidad tenemos para medir la presión? Tenemos la libra sobre pulgada cuadrada. Una libra sobre pulgada cuadrada va a ser igual a 3.386 por 10 a la 3 pascales. ¿Alguna otra unidad? Tenemos también lo que se conoce como PSI o PSI. Un PSI va a ser igual a una libra de fuerza sobre pulgada cuadrada, y esto en pascales sería igual a 6.894.6 pascales. Entonces, pues la presión puede estar escrita en pascales, en atmósferas, en milímetros de mercurio, en PSI, etcétera, y hay que saber transformar de una unidad a la otra. Ahora, la fórmula de presión es igual a fuerza entre área. Tenemos lo que es una relación directa y una relación inversa entre las variables. Por ejemplo, entre P y F tenemos una relación directa, o como se dice también, son directamente proporcionales, y entre P y A tenemos una relación
inversa o son inversamente proporcionales. Por ejemplo, cuando F aumenta, P aumenta. Lo podemos ver aquí en la ecuación porque F está en el numerador y P aumenta directamente. Ahora, cuando F disminuye, P disminuye. Es decir, entre P y F o F y P tenemos una relación directa. Ahora, entre A y P, cuando A aumenta, P disminuye. Y cuando A disminuye, P aumenta. Entonces, entre A y P tenemos lo que es una relación inversa. ¿Y por qué es importante? Porque esto se presenta en muchas de las variables de la física.